¿Quién ha medido en su mano los mares? ¿Quién ha podido formar las estrellas? ¿Quién ha logrado crear de la nada lo que existe y aún con su mano lo sostiene y por su inmensa gracia no lo deja caer? Tú, quien da forma a los montes y guías al viento, iluminas al hombre y su pensamiento, revelas tus planes y tus secretos, transformas la oscuridad con tu luz. Eres tú, Dios eterno, el que fue y siempre será. Eres tú, Dios eterno, el que fue y siempre será. Has estado en mis dificultades, sí, sosteniéndome con tu justicia. Sé que en las pruebas me das nuevas fuerzas. Tú eres mi escudo y mi fortaleza. Me sostienes con tu inmensa gracia, no me dejas caer. Tú, quien da forma a los montes y guías al viento, iluminas al hombre y su pensamiento, revelas tus planes y tus secretos, transformas la oscuridad con tu luz. Eres tú, Dios eterno, el que fue y siempre será. Eres tú, Dios eterno, el que fue y siempre será. Fortaleza encontrarán los que confían en ti. Esperanza y nuevas fuerzas, fortaleza encontrarán los que confían en ti. Las naciones de la tierra, toda lengua confesará, declarará tu poder. Las naciones de la tierra, toda lengua confesará, declarará tu poder. Las naciones de la tierra, toda lengua confesará, declarará tu poder. Las naciones de la tierra, toda lengua confesará, declarará tu poder. Tú, quien forma los montes y guías al viento, iluminas al hombre y su pensamiento, revelas tus planes y tus secretos, transformas la oscuridad con tu luz. Eres tú, Dios eterno, el que fue y siempre será. Eres tú, Dios eterno, el que fue y siempre
Porque la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Prepara tu corazón para escuchar lo que el Señor tiene para ti hoy. Buenas noches, de nuevo es una bendición la oportunidad que Dios nos da de compartir la palabra con usted y su familia esta noche. Quiero continuar hoy con lo que iniciamos el domingo, cuando abordamos el capítulo número 40 del libro de Isaías. Tome su Biblia, por favor, y ábrala en el capítulo 40 del libro de Isaías. Y continuaremos a partir del versículo número 27 al versículo número 31. Isaías se termina hablando en el versículo número 26 acerca del poder de Dios manifestado en su creación y cómo Él saca y cuenta su ejército a todas las llamas por su nombre, hablando acerca de las estrellas que Él ha creado. Él dice que a todas llama por su nombre y que las cuenta cada una de ellas. En el versículo número 27, Isaías hace esta pregunta: ¿por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel? Mi camino está escondido de Jehová, y de mi Dios pasó mi juicio. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Habiendo ocupado todo Isaías 40, mostrándonos la grandeza y la gloria de Dios, ahora Isaías nos muestra cómo entender esto, cómo el entender esto hace una diferencia en nuestras vidas. Más allá de la obvia compulsión, deberíamos sentir la necesidad de honrar y adorar a este gran Dios. ¿Por qué dices, oh Jacob, mi camino está escondido de Jehová, y de mi Dios pasó mi juicio? Entender la grandeza de la gloria de Dios nos convence de que no hay nada en nuestra vida que esté oculto para Dios. Y no hay nada que Dios descuide. ¿Qué es lo que está diciendo Isaías? Luego de explicar cómo este poderoso Dios creó todo lo que conocemos con amor y con sabiduría, pero no creó todo esto y lo dejó al azar, lo dejó a expensas de lo que la misma creación pueda hacer. No, Él sustenta la creación y la cuida, según Colosenses, con el poder de su palabra. Esto significa de que Dios creó todo lo que creó y Dios continúa cuidando lo que ha creado, proveyendo el sol, proveyendo la lluvia, las diferentes estaciones que existen para que la creación continúe produciendo todo aquello que Él dijo que debía producir. Isaías dice, si Él mantiene el orden en el universo y mantiene la vida perfectamente equilibrada en el planeta Tierra, ¿cómo tú, Jacob, cómo Israel, cómo dices que Dios se olvidó de ti? ¿Cómo dices que lo que te ocurre no le importa a Dios? ¿A Dios le tienes sin cuidado lo que a mí me está ocurriendo? Isaías dice, si Dios cuida de todo lo que ha creado, ¿cómo no se va a encargar de nosotros? Si Él provee para su creación, para la naturaleza que ha creado, provee la lluvia, repito, provee el sol,
¿cómo no nos va a proveer a nosotros lo que necesitamos? Jesús en el capítulo 6, versículo número 25 del libro de Mateo hasta el versículo número 33, enumera aquellas cosas por las cuales nosotros usualmente como seres humanos nos afanamos y nos preocupamos. La comida, la bebida, el vestido, la vida. Y Él dice, miren la creación. Miren las aves de los cielos, miren las flores del campo. Las aves no trabajan, las aves no guardan la comida en despensas. Sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. Y miren las flores del campo. Colores maravillosos, texturas extraordinarias tienen las flores. Un perfume incluido allí. Ni aun Salomón, el hombre más rico que ha existido, dice Jesús, pudo un día vestirse como la flor del campo. Si la flor que hoy es y mañana se corta y es echada al horno, se quema. Dios la cuida así. ¿Cuánto más no hará con ustedes? Y señala hombres de poca fe. Esa misma pregunta le hace Isaías a los de su tiempo. Y le dice a Israel, ¿cómo te atreves a creer, a pensar o a decir que Dios ya no se interesa en usted? Que a Dios se le olvidó su pueblo. No, Él no es como nosotros. Él no se cansa. ¿No has sabido, no has oído? Pregunta Isaías. Las personas hicieron esta pregunta en Isaías 40:21, dudando de que hubiera un Dios creador de todas las cosas. Los que hacen la pregunta en este versículo parecen saber que existe un creador, pero aún así viven prácticamente como ateos. Ellos no parecen entender que el hecho de que haya un creador de todas las cosas que existen, debe de haber una diferencia en todos los días de nuestra vida. Qué fácil es creer en el infinito poder de Dios y al mismo tiempo sentir que Él es incapaz de suplir nuestras necesidades personales. Gracias a Dios a usted no le ocurre eso, pero a mí sí. Muchas veces me ha ocurrido de que de pronto la duda, la incertidumbre, hasta la incredulidad han llegado y les he abierto la puerta de mi mente, de mi corazón para recibirlas y empezar a dudar de la provisión de Dios. ¿Cómo voy a resolver esta situación? ¿Cómo le voy a hacer frente a esta responsabilidad? Olvidándome y olvidándonos, porque como humanos así somos, de que Dios tiene control aún de esas cosas que nosotros creemos no tiene solución, porque Él sigue siendo el Señor de la creación. Y nada de lo que nos ocurra a nosotros, nada de lo que nos ocurre a nosotros, habrá de tomar a nuestro Dios por sorpresa. Estos ateos en la práctica necesitaban volver a escuchar lo que ya sabían, que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra. Y lo que ellos necesitaban escuchar sobre el Creador era que Él no desfallece ni se fatiga con cansancio y su entendimiento no hay quien lo alcance. Aquellos que realmente creen esta verdad acerca de Dios tienen que vivir sus vidas como si Dios estuviera físicamente ahí a su lado. ¿No prometió acaso Jesús a sus discípulos cuando les dijo, he aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo? ¿No prometió Él su presencia con nosotros?
Y usted dice, pero ¿cómo Jesús va a estar con nosotros? Sí, en el capítulo 14 del libro de Juan, Él dijo, les conviene que yo me vaya, porque si no me fuere no podría enviar al Consolador, pero si me voy, el Padre enviará al Consolador que estará con ustedes y en ustedes. Ese maravilloso Espíritu Santo es la presencia de Jesús en y con nosotros hoy. Él está allí. Otra vez, el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra. Él no desfallece, tampoco se fatiga con cansancio. Y su entendimiento, su inteligencia, su sabiduría, no hay quien alcance. Versículo 29. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Continúa Isaías en el versículo 29, la parte A, diciendo, Él da esfuerzo al cansado. Después de explicar toda la grandeza y la gloria de Dios, Isaías ahora nos explica otro de los beneficios que podemos recibir de nuestro Padre Celestial, de nuestro Dios Creador. ¿Cuál es ese beneficio? Él nos da su gran poder. Nótese a quién da Dios ese poder. ¿A quién se lo da? Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Aquellos que son orgullosos y tienen confianza en su propia sabiduría y en su propia fuerza, no recibirán las fuerzas de Dios. En el capítulo 4, versículo número 6 del libro de Zacarías, Dios le dice a Zorobabel, no es con fuerza ni con ejército, sino con mi Santo Espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Quizás Zorobabel se sentía abrumado por toda la responsabilidad de terminar de construir el templo del Señor. Y ante esa debilidad, Dios le dice, ¿estás débil? ¿Cansado? ¿No tienes fuerzas? ¿No tienes lo suficiente para terminar la obra que has iniciado? Recuerda que no es con fuerza, no es con ejército, sino con mi Santo Espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Dios le dice a Jacob y nos dice a nosotros hoy que Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Y continúa diciendo Isaías, los muchachos se fatigan y se cansan. Todos aquellos que se veían a sí mismos como fuertes eran en realidad débiles. La fuerza de Dios está reservada para aquellos que saben que están cansados y saben que no tienen ninguna fuerza. Para ellos es que está reservado el esfuerzo y la multiplicación de fuerzas que vienen de parte del Señor. No para el autosuficiente u orgulloso, sino para el que reconoce su necesidad espiritual. Aquellos que reconocen que están cansados y que no pueden lidiar con las cosas que están lidiando, que no está en sus manos resolver aquel problema, liberarse de aquella enfermedad, romper aquella cadena o atadura. Estos acuden al Señor en humildad y en el Señor encuentran esfuerzo y multiplicación de fuerzas. ¿Para quiénes está reservado eso?
para los que esperan a Jehová. La traducción nueva, la nueva traducción viviente, ese texto lo traduce como: en cambio, los que confían en el Señor. La Reina Valera dice: pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Esta versión dice: en cambio, los que confían en el Señor recibirán fuerzas nuevas. ¿Cómo recibimos estas fuerzas del Señor? Las recibimos mientras confiamos en el Señor. La idea detrás de confiar en el Señor no es la de sentarnos de una forma pasiva sin hacer absolutamente nada mientras esperamos que Dios haga algo o lo haga todo. Sí, Dios nos da fuerzas, pero no esperamos que éstas lleguen como si Él las derramara en nosotros mientras nos sentamos pasivamente sin hacer absolutamente nada. Dios no trabaja de esa forma. Él nos da esas nuevas fuerzas mientras lo estamos buscando y estamos dependiendo de Él, en lugar de depender de nuestras propias fuerzas. Si somos débiles es porque no estamos confiando en el Señor y estamos confiando en nuestros recursos, aunque sea muy sutilmente. Llega el momento en que esos recursos se agotan o cada vez los vemos más lejanos. David en el Salmo número 40 escribió: pacientemente esperé a Jehová. La traducción podría decir: pacientemente confié en el Señor y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Confiamos en las personas, ¿no es cierto? Confiamos en algunos recursos que tenemos. Dios espera que de la misma forma que confiamos en otra persona, algún recurso, confiemos con muchísimo más razón en Él, porque Él previamente ha descrito cuál es su poder y la grandeza de su entendimiento y de su sabiduría. Él dice: si yo mantengo mi creación en orden y proveo para las miles o millones de galaxias que existen, mantengo el sol en su lugar, la tierra girando sobre su propio eje, y mantengo este planeta vivo y proveo cada día para mi naturaleza que he creado, ¿cuánto más usted que es mi hijo? ¿Cuánto más usted que es mi hija? ¿Cómo no voy a estar pendiente? ¿Cómo me voy a olvidar de usted? ¿Cómo no voy a proveer cada día lo que necesitas? Confía en mí. Yo estoy proveyendo. Confía en mí, yo estoy actuando, yo estoy trabajando y pronto verás mi obra terminada, obra maravillosa, porque Dios no pone remiendos ni parches. Él hace las cosas nuevas y esplendorosamente maravillosas. Aleluya. Ese es nuestro Padre Celestial. Ese es el Dios que esta noche nos invita a confiar plenamente en Él, a derramar nuestro corazón en Él, a poner toda nuestra confianza en Él, porque Él es nuestro Padre misericordioso, lleno de gracia, de amor y de provisión para aquel, para aquella que ha tomado como su hijo, como su hija. Aleluya. Él promete, Él nos dice que tendremos nuevas fuerzas. Son fuerzas como las que tuvimos cuando recién vinimos al Señor en cansancio y no en fuerza. Entonces, esa misma fuerza es renovada mientras esperamos en el Señor, mientras confiamos en el Señor. Renovar es cambiar.
Significa ponernos algo nuevo. Entonces podríamos traducirlo de esta manera. El seguir poniéndonos una fuerza nueva cada día. Es maravilloso esto. Por eso la palabra del Señor dice que sus misericordias son nuevas cada mañana. Con sus misericordias vienen sus fuerzas cada mañana. Viene su esfuerzo hacia nosotros cada mañana. Viene su provisión de gracia, de misericordia, de poder, de sabiduría, de entendimiento, de santidad, de justicia, de integridad, de rectitud. Todo aquello que necesitamos para vivir una vida santa delante de Dios, cada mañana Él la provee. El punto es, ¿vamos a ese encuentro para recibir o no vamos? Si no vamos, entonces nos vamos a cansar y vamos a desfallecer, porque vamos a confiar en nuestras propias fuerzas y provisiones o capacidades. Sigue diciendo Isaías, levantarán alas como las águilas. Esta es la medida de la fuerza que el Señor nos da, fuerza para volar por encima de todo. Correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Este es el propósito de la fuerza que el Señor nos da. La fuerza para seguir avanzando y progresando para Él. No es una fuerza para presumir, sino una fuerza para continuar en Él, para que Él sea glorificado en nuestra vida y para que Jesucristo sea manifestado. ¡Aleluya! ¡Qué maravilloso esto! Cansado. Isaías 40:29, fatigado, Isaías 40:30. Son la misma palabra hebrea que significa fracasar a través de la pérdida de la fuerza propia. Flaquean, dice Isaías 40:30. Es una palabra diferente que significa agotamiento debido a las dificultades de la vida. ¿Se identifica usted con esto? Si estamos agotados por cualquiera de las dos razones, Dios está aquí para darnos ¿qué? Fuerzas. Aleluya. Notemos el orden entonces. Porque parece extraño. Primero dice levantarán alas como las águilas. Después dice correrán. Finalmente dice caminarán. Parece esto estar en un orden equivocado. Para nada. Primero tenemos que reconocer que estamos en lugares celestiales en Cristo Jesús, según Efesios 2:6. Después nos colocamos en nuestras posiciones para correr la carrera, según Hebreos 12:1. ¿Recuerda lo que dice Hebreos 12:1? Puesto que tenemos tan grande nube de testigos a nuestro alrededor, despojémonos de todo peso y el pecado que nos asedia y corramos con paciencia. ¿Con qué? Con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Entonces, estaremos en un muy buen lugar para caminar y andar en Cristo, según dice Colosenses 2:6. Este es el tercer día de la semana. Estamos llegando casi a la mitad de la semana. Le animo en el nombre del Señor para que cada día usted vaya a su presencia cada mañana. De la misma forma que el texto dice, cada mañana hay una nueva misericordia. Con esa nueva misericordia vendrán nuevas fuerzas, vendrá un nuevo esfuerzo. La provisión de sabiduría que usted necesita para tomar decisiones este día. La fuerza que necesita para dar el siguiente paso, el esfuerzo que necesita para perdonar al ofensor, la gracia que necesita para olvidar la ofensa, esa maravillosa misericordia que te sostiene ante la tentación y la caída, están para usted y para mí cada mañana. Propongámonos ir a esa fuente inagotable de sabiduría, de gracia, de fortaleza, de misericordia, de perdón, de fuerza y esfuerzo alcanzado cada mañana, cada día.
Y entonces podemos vivir ese día bajo la cobertura de su misericordia y no lidiando nuestras propias fuerzas, esfuerzo o nuestra propia sabiduría o entendimiento. Te bendigo en el nombre del Señor. Que el Espíritu Santo incline tu corazón al Señor y que Él, como buen pastor, guíe cada día tus pasos por la senda de justicia y de rectitud. Te bendigo en el nombre del Señor.